Y hoy nos preguntamos, ¿cómo haría Di Napoli para afrontar a una interna en el PJ? Y en La Pampa, ¿el peronismo toma conciencia de la necesidad de resolver la situación de Cristina? Además, hablaremos de Milei, que perdió centralidad e intenta recuperarla a su manera, bestial. ¿Es la hora de Berongaray? Atenti a lo que pasó en la UTELPA. El título de la editorial de hoy es ¿Tanto circo para ir por la red? La semana estuvo signada por los ingentes esfuerzos de los trolls mediáticos puestos al servicio del intendente capitalino para instalar que el partido político que está armando, junto a su colega de Lonquimay, sus funcionarios, gana adeptos tergiversando lo que dicen otros intendentes peronistas, como Adriana García de Winifreda, Daniel Cervellini de Conelo, Ariel Maura de Chacharramendi, o el propio Ariel Rojas de Tuay, hasta quisieron forzar declaraciones de la marinista diputada provincial Marcela Páez, que respetuosamente, todos ellos, solo dijeron que no ven mal lo hecho por Manuel Feito. Es un colega, ¿qué van a decir? Pero sin manifestar respaldo, ni mucho menos renegar de su afiliación al justicialismo para adquirir la del nuevo partido. Es que, por más que así lo intenten instalar, es obvio lo absurdo de la pretensión de que están vaciando al peronismo. Es más, dentro del peronismo son varios los dirigentes que comentan por lo bajo cómo y con tanta antelación Copete se bajó el precio y explican: va quedando expuesto que su aspiración no es la de ser gobernador, aspiración que él dice que quiere, con lo que viene jodiendo desde hace tiempo, sino que va quedando claro que su aspiración es ir por otra reelección como intendente. ¿Cómo es eso? Ya el año pasado amagó con que iría a una interna, porque la unidad suena lindo, pero es una cortina de humo de quienes, no pudiendo revalidar sus títulos en una elección, se ocultan utilizando las herramientas institucionales del partido. Sin embargo, no le dio la nafta para darla. No pudo presentar listas siquiera en la totalidad de las unidades básicas de Santa Rosa. Todo un dato. Igual, hace de su reclamo de internas su bandera, argumentando que no lo dejan competir. Ahora queda claro que, si desde el Partido Justicialista llamaran a internas, está en peores condiciones que el año pasado para poder reunir los requisitos de participación en la misma. Si de algo va quedando vaciado el peronismo, es de, ¿cómo llamarlos?, copetistas, porque se fueron a Fuerza Pampa y al estar afiliados allá no pueden participar acá. Por eso, no queda claro lo que Di Napoli pretende con este armado por fuera del PJ. Mejor dicho, sí, queda claro. Lo que pretende Di Napoli es, en una mesa de negociaciones, blandir la carta de presentarse como candidato por esa agrupación que mandó a armar y así hacer que pierda el peronismo. Ahora, si eso pasara, sería también, en sentido figurado, suicidarse y mandar al muere a todos los suyos, porque no será ese nuevo partido el que ganará las elecciones. Eso está fuera de discusión. Y su gente, y hasta él mismo y su compañera, quieren perder todo. Digamos, si le propusieran desde el PJ, ponele, llevar a un par de los suyos como candidatos a diputados provinciales, a su mujer de candidata a senadora y a él mismo como candidato a una reelección,
asegurándose su continuidad y la de los suyos en cargos rentados. ¿Rechazaría todo eso a cambio del desierto que les significaría tener que atravesarlo, haciendo que el PJ perdiera las elecciones? ¿O será que todas estas movidas, sus movidas y amagos que hace, son para que efectivamente le propongan todo eso que esbozamos? Reelección como intendente incluido. Mientras, para mostrarse distinto, Di Napoli manda a los suyos a armar un nuevo partido y a su mujer decir que ella y él no son de ese partido, pero deja trascender que si no le dan lo que pide, irá como candidato de ese partido, del que manda a decir a sus trolls que todos y todas quieren formar parte del mismo, pero no lo hacen porque temen represalias de quienes dirigen el partido en el que ya no quieren estar. O sea, demasiado biribiri. Mientras que todo eso lleva adelante Di Napoli, quien se está plantando claramente como aspirante a ir por la candidatura a intendente, Rubén Funes, sí tuvo en la semana una muy significativa diferenciación con las autoridades partidarias. Está bien claro que el encarcelamiento y la proscripción de Cristina Kirchner fueron la consumación de una venganza y de una lección histórica que distintos sectores de la Argentina conservadora se propusieron, y que la cúpula del Poder Judicial Federal responde a esos grupos que quieren que esté presa hasta el final de su vida, despojada de sus derechos políticos y de sus bienes. Un castigo ejemplificador dirigido a la dirigencia política. Lo que debería tener claro el peronismo en su conjunto, incluyendo naturalmente al de la provincia de La Pampa, es que resolver la situación de Cristina debería ser un punto central en los objetivos del peronismo. Aceptarla como parte del paisaje, allí encerrada en San José 1111, en el barrio porteño de San Telmo, creo que es, y sin derechos, en sí mismo es una derrota. El piso de convivencia democrática que la Argentina había consolidado en 1983 se sostenía en 3 pilares: no matarse, no encarcelarse, no proscribirse. A partir del gobierno de Mauricio Macri, ese piso se rompió y sobre Cristina llovieron las 3 cosas. Intentaron matarla, la encarcelaron y la proscribieron. Por eso, no hay forma de reconstruir la convivencia democrática que no sea poniendo como primera condición la libertad de Cristina Fernández de Kirchner y la recuperación de todos sus derechos políticos. Por eso, resultó demasiado llamativo el silencio de la conducción del PJ provincial frente a la presentación de los abogados de la expresidenta ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para lograr una cautelar que suspenda la inhabilitación para ejercer cargos públicos y que además traten el fallo en la causa vialidad, con la expectativa de que el documento sea tratado en octubre, cuando se reúna las Naciones Unidas, que tiene sede en Ginebra y Nueva York. El único con una voz disonante a la actitud del partido en La Pampa fue el juez de paz, Funes, que salió a bancarla contundentemente como lo que es, el claro referente kirchnerista en la ciudad capital. Y si Santa Rosa sigue siendo K, bien que Funes marca la diferencia. Los hechos, en pleno desarrollo de la actualidad política nacional,
han mostrado al distópico gobierno de Milei intentando recuperar por todos los medios la centralidad que, por unos días, ocupó Cristina, llevando su caso a las Naciones Unidas. Empezaron con un decreto fascista, que termina de ser el dato institucional de un gobierno racista que atenta contra los inmigrantes, habilitando que se les cancele su residencia, les obliguen a abandonar el país dentro de un plazo fijado, o bien su expulsión del territorio nacional. Algo armado por un Santiago Caputo que entiende que es por ahí, que hay que reclamar, o mejor dicho, rearmar la imagen del enemigo externo, exactamente igual a lo que hiciera la última dictadura, ponerle el mismo título, campaña anti-argentina, y comenzar con una serie de proyectos o ideas madres, como el que presentó Agustín Romo, hombre del mago del Kremlin en la provincia de Buenos Aires, planteando algo así como: ¿nos quieren malos? Bien, vamos a ser muy malos y empezaremos cobrándole la atención de la salud en provincia de Buenos Aires a todos los inmigrantes. La siguió Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, declarando sobre el tema Cristina, cuestionando también de manera patriotera a los Santiago Caputo, que los de afuera nos van a decir qué tenemos que hacer, olvidándose Martín Menem de que fue su padre, el hermano Eduardo, el que presidió la Convención Constituyente en Paraná del año 1994, que incorporó, dándole rasgo constitucional, a los acuerdos de derechos humanos firmados en las Naciones Unidas. Y después, en esto de reinstalarse en el centro de la agenda, los libertarios lo mandaron al Colorado Santilli, el jefe de gabinete, a pedirle la renuncia a la vicepresidenta porque había puesto en duda la salud mental de Milei. Y en el medio, la cadena nacional del presidente. Una doble sobreactuación ridícula anunciando que quieren quedarse con el Banco Central. Primero, hablando de la herencia recibida y de cómo salvaron a la patria del desastre. Y por otro lado, presentando la necesidad de no dejar el Banco Central en manos del populismo, como pasó en tiempos del gobierno de Néstor Kirchner, cuando con Martín Redrado en la presidencia del Central, lo pusieron al servicio del pago de la deuda con reservas y, de esa manera, tuvimos independencia económica para poder gozar de soberanía política y, a partir de ahí, que las familias pudieran conseguir trabajos, los y las adultos mayores tener una jubilación y que los ingresos, tanto de unos como otros, alcancen para llevar una vida que todos los días se sentía un poco mejor. O sea, justicia social. De ahora en más, para poder hacer eso, deberán contar con la aprobación de las dos cámaras, de diputados y de senadores. Si este proyecto, Milei, lo hubiera tirado en 2004 y se hubiera aprobado, en 2006 no hubieran salido los 509.000 millones de dólares con los que el gobierno de Néstor Kirchner pagó la deuda con el Fondo Monetario Internacional y se desembarazó de cualquier achique, ajuste, industricidio o fuga de capitales. Pero qué manera de hacer el ridículo. Empezando con eso de los 13 trillones % de inflación acumulada por el Banco Central en 91 años, los cuales, según Milei, fueron de padecimientos y de estafas de la alta política. Y acá abro paréntesis. Alta política, dicen ahora, ¿viste? Ya no se habla más de casta. No les garpa más. Porque el tipo demostró que más casta que su gobierno no hay. Calculá, Caso Libra, la Agencia Nacional de Discapacidad, Expert, Quader
el que lo atraparon en Paraguay con los dólares que se había llevado por haber votado lo que Milei quería. Reidel, Adorni, más casta imposible. Entonces, Santiago Caputo mediante, ahora se habla de alta política. Pero además, no habrá nadie que le diga que la mayor parte de la existencia del Banco Central de la República Argentina fue durante gobiernos libertarios, conservadores y neoliberales. O sea, que de esos padecimientos y de esa trillonada de porcentajes de inflación que habla Milei, está acusando a gobiernos como el suyo, que pretende limitar sus funciones. El Central fue una creación del Pacto Roca-Runciman, ese acuerdo comercial firmado en 1933 entre la Argentina y el Imperio Británico. O sea, una creación de los ingleses para manejar el tipo de cambio. Eran ellos los principales compradores de las exportaciones agrícola-ganaderas y entonces nos decían cuánto nos iban a agarpar. Mirá si no éramos una colonia indirecta. Y en sus 93 años de existencia, solo 24 fueron de gobiernos nacionales y populares. Entre el 46 y el 45, con Juan Domingo Perón en el gobierno, época en la que decretó la independencia económica, pagó toda la deuda, convirtió a nuestros viejos acreedores en deudores y nacionalizó al Banco Central. Pasó lo mismo en 1973 y Cristina, en 2012, cambió la Carta Orgánica y lo puso al Central al servicio de la producción, que es lo que ellos, los de Milei, no quieren ahora. Entre los tres procesos, el de Perón en el 46 al 55, en el de Cámpora y Perón en el 73 y en el de Néstor y Cristina en 2012, suman 24 años. En los 67 años restantes, los últimos 8 de la década infame, las dictaduras del 55, del 66, del 76, 2 gobiernos, el de Frondizi e Ilia, votados por el pueblo, pero con la mayoría proscripta y hackeados por las Fuerzas Armadas, y los 3 procesos neoliberales en democracia. Decía, durante todo ese proceso, la deuda externa pasó de $7.000 millones en el 76, gobierno conservador, a $470.000 millones en el presente. O sea, que quienes gobernaron en esos 67 años siempre endeudaron al país. Y fueron los gobiernos populares los que lo desendeudaron. En el caso de Kirchner, pagándole al Fondo Monetario Internacional con una quita del 70% en el año 2005, y en la segunda fase, Cristina, logrando acordar con el 95% de los bonistas, quedando afuera únicamente los buitres. En esa década ganada, se reordenó todo el terreno externo, al punto que la deuda no fue tema de campaña en 2015. Después de haber estado hackeando la deuda a los gobiernos en los primeros 20 o 25 años del regreso de la democracia. Después de eso, la deuda dejó de ser un jaque mate. Con esta reforma, la que Milei quiere del Banco Central, el Central solo tendría como función la estabilidad monetaria, porque para la Libertad Avanza, la inflación es solo un fenómeno monetario, desatendiéndose del tema empleo y del tema desarrollo, es decir, crecimiento con equidad.
Así el central cumpliría su mandato si la inflación fuera de un dígito, aunque la pobreza superara el 50% o el desempleo sea mayor al 20%. Y las acciones que debería tener el gobierno serían para cumplir el objetivo y podrían agravar la situación de la economía real, haciendo que la gente, como pasó en los años 90, aunque eso no evitó la crisis del 2021, contrariamente a lo que se cree este gobierno distópico, la gente está comprobando que el bienestar aumenta si hay bajo desempleo e importa más el nivel del salario real que el nivel absoluto de la inflación, en tanto no sea una inflación alta o que se espiralice. Igualmente, por más que Milei haya dicho una vez más en su discurso que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, Toto Caputo lo dejó en offside, pisando el impuesto a los combustibles para que no suba el precio en el surtidor y prorrogando los subsidios de agua y gas para suavizar el impacto de las nuevas tarifas y con todo eso amortiguar el impacto inflacionario de agosto. Como decíamos antes, el gobierno pretende limitar que se haga una consideración para que la plata del Banco Central sirva para resolver problemas de los argentinos. Concretamente, decíamos, Milei quiere que el central solo tenga como función la estabilidad monetaria. Y, por otro lado, lo que está pensando es que se limite el financiamiento del Banco Central al Tesoro, que es el que tiene que pagar los compromisos internacionales. Como te decía, Kirchner no hubiera podido pagar la deuda con el Fondo Monetario y lo que es peor, podría volver a suceder lo de 2001, cuando tenía prohibido el Banco Central financiar al Tesoro vía emisión y esto solo podía financiarse a través de la deuda. En ese momento, las provincias y la nación debieron emitir cuasimonedas, ¿te acordás?, para paliar la gravísima crisis social, productiva, y Milei cancherea diciendo que todo gobernante o funcionario que haga que el Banco Central emita para pagar deudas, mantener el equilibrio social, dice él, irá preso. Criminalizar la emisión monetaria o cualquier decisión de la política económica con la que se acuerde o no es una barbaridad que no se aplica en ningún país del mundo. Porque no habría que también criminalizar la toma de deuda pública, que es la forma de financiamiento de Milei y Toto Caputo. Lo cierto es que con esta reforma del Banco Central, Milei también quiere blindar, solo se los podría cambiar con los 2/3 del Senado y la Cámara de Diputados de la Nación, a las actuales autoridades del Banco Central y dificultar la remoción de las mismas en aras de su independencia. Una independencia que no se observa en su accionar y son públicos los vínculos societarios preexistentes entre el Toto Caputo, ministro de Economía, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Blindar a las actuales autoridades sería perpetuar un caballo de Troya en el Banco Central destinado a sabotear una política económica diferente a la actual. Ahora, después de eso, Milei, después de haber hecho esa cadena nacional,
se hizo hacer un reportaje por Mariana Bray en Telefe, donde se juntaron la ignorancia del presidente con la ignorancia de quien hacía que preguntaba. Porque cuando el presidente dijo que con nuestra acción diplomática hemos logrado que las Naciones Unidas obligue a Inglaterra a sentarse en una mesa de negociación por las Islas Malvinas, no se podía creer que eso dijera y que la Bray lo dejara pasar. Que Argentina y el Reino Unido tengan que sentarse a dialogar es la resolución 20 del año 1965, anunciada por el gorilísimo canciller Zavala Ortiz, que durante el gobierno de Arturo Illia impidió el regreso de Perón a la Argentina en 1964, y también, además de Zavala Ortiz, anunciada por el secretario de Asuntos Exteriores británicos, Michael Stewart. Desde ese momento, 1965, en el Comité de Descolonización, las Naciones Unidas todos los años convoca a los dos países. Nosotros fuimos siempre, salvo en el menemismo y parte del macrismo. Y los ingleses no fueron nunca. Es una bestialidad, entonces, que Milei haya dicho lo que dijo, pretendiendo que le creyéramos. Lo mismo cuando dijo que Adorni es honesto e inocente, que sufrió un ataque desproporcionado porque les tocó el ego a los periodistas, cuando le dijo a uno de ellos: no sos juez, apenas sos un periodista, queriendo instalar que todo vino después de eso. Y no, todo sucedió antes. Todos los ilícitos fueron cometidos antes, y Adorni está siendo juzgado por enriquecimiento ilícito por lo de la propiedad que compró en Parque Chacabuco y el piso en el barrio de Caballito, allá en la ciudad de Buenos Aires, por la compra de un country en Indio Cuá, los alquileres de los country a su madre, que pagó por adelantado un año, y otro a Betina. Todo fue antes, como los viajes y vacaciones que se conocieron a partir del Bettina Gate en Nueva York. Viajes y vacaciones a Punta del Este, Aruba, Bariloche, en el Hotel Yao Yao y a Madrid, con las mamis del colegio donde van los pibes de Adorni. Lo mismo que lo del pendrive, con los $500.000 que había ganado con monedas cripto que tenía olvidado. Porque el tipo lo tira después en su declaración jurada, pero la fecha ficcional que presentó es de antes que dijera eso de que vos no sos juez, sos solamente un periodista. Lo mismo que las jubiladas milagrosas y un préstamo de $200.000 y la escribana, todo fue antes. Y no tuvo nada que ver con ningún encono supuesto de algún periodista que fue tocado en su ego. Ahora, ¿por qué tendrá que seguir a Milei defendiéndolo a Adorni, no? ¿Será porque si cae Adorni por el caso Libra, ponele, también caería él, su hermanísima y Martín Menem, que por ahí cobraron grandes comisiones por esa historia? Y fue en esa nota, en Telefe, que Milei siguió mandando fakes. Dijo que la economía lleva 26 meses seguidos de crecimiento, que se quintuplicó el ritmo del crecimiento económico, que sacó a 14 millones de personas de la pobreza. ¿De qué país habla? ¿Dónde están esos 14 millones de tipos cuando la caída del consumo no para de caer en 2 años y medio, sobre todo de alimentos y bebidas, que es lo básico para la subsistencia? ¿A dónde están? Porque 14 millones de tipos que antes no consumían y que ahora tienen con qué hacerlo porque salieron de pobres, es una cifra monumental que mandó a la cancha a consumir. Pongamos un salario medio para cada uno de estos tipos que salieron de pobres de 700 u 800 lucas. ¿Y dónde está esa guita? ¿Qué hacen esos 14 millones que antes eran pobres? ¿Compran bonos? ¿Compran acciones? ¿Qué hacen? Es una ficción total.
Y hasta dijo en esa charla con Mariana Milei, que es muy deshonesto decir que el año pasado a su gobierno lo salvó Estados Unidos. Pero la pucha. Su gobierno estaba muerto en abril del año pasado cuando recibió un préstamo de $20.000 millones del Fondo Monetario Internacional, cuya presidenta, para vergüenza de todos, estuvo el otro día ocupando el sillón del presidente argentino presidiendo una reunión de gabinete del gobierno argentino. Decía, el año pasado, en abril, cuando el gobierno parecía estar muerto, el FMI le dio un préstamo de $20.000 millones, recurriendo así, Milei, al usurero más terrible del planeta para poder llegar, aunque sea con muletas, a las elecciones de medio término. En septiembre, el swap de $20.000 millones más del Tesoro de los Estados Unidos. Y para frenar una corrida cambiaria que se lo llevaba en andas, del fuego amigo, de un capital que le estaba diciendo quiero multiplicar mis ganancias y quiero devaluación. Vino Bessent en septiembre, ¿te acordás? Y se calcula que compró pesos con dólares de los Estados Unidos por $5.000 millones más. Y finalmente la amenaza de Trump, diciendo que si no lo votan a este tipo, no vamos a ayudar a la Argentina. Y ahora nos viene a decir en ese reportaje que no hubo salvataje de Estados Unidos el año pasado. Por favor. Y la verdad que el tipo, además de chapita, su condición permanente, ahora debe estar desesperado. Sus candidatos perdieron feo, pero muy feo, en las elecciones de Santiago del Estero. No ganaron ni uno solo de los 27 municipios. Y por otro lado, Patricia Bullrich sigue sin contar con los votos necesarios para aprobar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, la ley de extranjerización de tierras, en el Senado, por el rechazo al capítulo de la venta de tierras. Las bancadas que colaboran con la Casa Rosada pretenden un tope al porcentaje de tierras habilitado para su venta a personas o empresas extranjeras en cada provincia, cuando el dictamen impulsado por Federico Sturzenegger deja librado casi totalmente el territorio a la enajenación. Hoy, la ley establece un tope del 15% y los colaboracionistas, para ir a votar con peluca, quieren que se fije un tope de no más del 30%. La semanita que se le viene a Milei, ¿no? Cuando en noviembre del año pasado, 25 de los 28 intendentes radicales acá en La Pampa conformaron una liga de intendentes con la intención de ganar protagonismo dentro de la Unión Cívica Radical y tener una representación más genuina en la conducción partidaria, a Martín Berongaray, que por entonces se la pasaba diciendo que solos a los radicales no les alcanzaría para alguna vez ganar el gobierno de la provincia, le quedó claro, a Martín Berongaray digo, que debería ir por esos intendentes si su intención era llegar a la gobernación. Por eso fue muy llamativo que, tiempo después, dirigentes colaboradores del hijo del histórico Pacheco redoblaran esfuerzos para sumar a libertos y tiernistas, y tan contentos se manifestaran porque los tiernistas alcanzaron un acuerdo con los libertos antes que preocuparse por lo que sus intendentes querían. Los amigos de Martín Berongaray festejaban esos acuerdos entre los de Tierno y los de Milei. Y lo que los jefes comunales radicales pretenden es contar con un próximo gobernador que los contenga más desde el punto de vista institucional y, sobre todo, económico. E imaginan que una mejor condición que la que históricamente tuvieron con los gobiernos peronistas, ni ahí la alcanzarán si el gobernador es liberto, por más que surgiera de un acuerdo con la cúpula radical. Por eso es que desconfían
de un frente que los obligue a ir con La Libertad Avanza, razonando que un Adrián Rabier candidato usufructuaría de su estructura en toda la provincia para después reportar a un Milei presidente, el loco de la motosierra, que sigue planeando el genocidio de los estados provinciales. De ahí que en Alpachiri, la totalidad de los intendentes convocados por Berongaray le dieron una clara señal de respaldo a su candidatura, pero haciéndole saber que es intransferible ese apoyo hacia liberto alguno. Por lo que no fue casual que el otro día algún medio presentara como posibilidad aquello que hablamos semanas atrás, de que el encono de Karina Milei con Santiago Caputo, a quien responde Rabier, podría ser extensiva a La Pampa los acuerdos que está tejiendo con los gobernadores colaboracionistas de otras provincias, respetándoles ese lugar a cambio del respaldo a una reelección de su hermano. Ahora, lo que sí aparece como una clara chance de mejora en su posicionamiento para el radical santarroceño es el nuevo estudio de opinión pública de Q-Monitor, que reveló que la denominada Avenida del Medio, integrada por quienes rechazan tanto a Milei como a la oposición, ya representa el 40% del electorado, 10 puntos más que un año atrás. Es ese segmento que expresa cansancio con las opciones políticas actuales, reclama liderazgos más moderados y podría convertirse en el espacio decisivo de las próximas elecciones. Seguramente antes que apostar por ser el elegido de Milei o su hermana, honraría más la memoria de su padre, del propio Raúl Alfonsín y la Unión Cívica Radical, ilusionándose Martín Berongaray con esta vía para llegar a lo que es su sueño. Y así como te digo una cosa, te digo la otra. En este momento de la historia, repodrido y dividido en dos, que la lista celeste-violeta haya ganado en forma tan contundente, con más del 60% de entre el 70% del padrón que fue a votar en las elecciones de la UTELPA, seguramente no significará que ganó el peronismo, pero sí que perdió el antiperonismo. Tanto circo para ir por la red, sostiene Javier Alejandro Urban.